Buen día niños, bienvenidos a nuestro canal Educación en Escena. El día de hoy hablaremos sobre el guión teatral y sus elementos. En algún momento también nosotros hemos observado alguna obra de teatro y de la cual tenemos que percatarnos también de que existe un guión teatral que es un recurso que ayuda a los personajes a seguir una secuencia de la obra. Acompáñenme a ver más sobre el guión teatral. El guión teatral es un texto escrito que permite a los actores saber cuáles son las palabras que tienen que pronunciar en la obra, así como los movimientos a realizar. En él se plantea y se explica la historia. Incluye el desarrollo de los hechos, las escenas y los diálogos. Un guión teatral debe tener las siguientes funciones. Debe servir de guía a los actores para que conozcan los diálogos respectivos. También deben de apoyar a los integrantes de la obra para que conozcan los lineamientos del montaje, sobre todo aquellos que van a apoyar en el cambio de escenografía y de vestuario. Además, debe de comunicar al grupo sobre las actividades y el momento en que tendrá lugar durante la escenificación. También debe de informar a cada uno sobre sus funciones y sus responsabilidades. En el guión teatral se detalla el vestuario que será utilizado, cómo será la escenografía, cuáles serán los movimientos de los personajes, qué es lo que dirán e incluso qué gestos harán. Por eso el guión teatral debe ser detallado. Ahora vamos a conocer los elementos del guión teatral, la estructura y elementos del texto dramático. Lo habitual es que haya una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace, aunque esto puede variar según el contenido de la obra. El primer elemento es el título. Este elemento nos sirve para identificar la obra literaria. El segundo elemento son los personajes. Estos están identificados por nombre y casi siempre se resaltan en negritas. Este elemento describe los parlamentos o diálogos que debe explicar un actor. Además indica las acciones y su relevancia dentro de la obra. El tercer elemento es el acto. El acto es cada una de las partes en las que se divide la obra. Un acto es la división principal de la obra de teatro. Por medio de cada uno de ellos se especifican los eventos más significativos de la historia. Suelen conformarse por escenas. Un acto se identifica cuando las luces del escenario se apagan o cuando el telón es bajado. Pasar de uno a otro supone un cambio de escenario. El acto dota a la historia que se representa de lógica, orden y coherencia. Otro elemento son las escenas. En algunas obras de teatro, los actos suelen ser reemplazados por las escenas. Recordemos que las escenas son las subpartes de los actos, ya que tienen los mismos personajes. Las escenas determinan el tiempo en el que los personajes o actores se mantienen participando dentro de un acto o una acción. En el guión teatral se especifica un cambio de escena siempre que un actor sale o entra del escenario. Las escenas detallan la acción, el espacio y el tiempo en una obra dramática. Por tal motivo se considera una estructura rítmica fundamental de la puesta teatral. Tanto los actores como las escenas siempre van enumeradas. Otro elemento importante son los diálogos o parlamentos. Estos son la expresión verbal en forma de diálogos o monólogos que tienen los personajes. Estos textos varían en extensión y duración de acuerdo con la importancia que tenga el personaje dentro de la historia. Estos textos también identifican la intervención de algún tipo de narrador. Otro elemento también muy importante, pero este es más importante para los actores, son las acotaciones. En esta parte se escribe siempre
entre paréntesis y sirve para explicarle al actor o a la actriz lo que debe de hacer mientras está hablando, es decir, las mímicas y los gestos faciales y corporales que acompañarán lo que tenga que decir. También se especifican los cambios de decoración, la ubicación en la que se realizarán, las acciones y todas las demás indicaciones que ayudarán a la puesta en escena de la obra y la ambientación de la misma. Conozcamos más características del guión teatral. Otra parte importante dentro del guión teatral es la escenografía. Esta se refiere a cada uno de los elementos en el escenario que contribuyen a generar atmósfera y sensación en una obra de teatro. De igual manera es importante contemplar la duración. En el teatro es importante no superar la hora y media, o como mucho las 2 horas. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir el texto teatral, ya que la puesta en escena siempre es mayor por la música, transiciones, coreografía, entre otras. También hay que contemplar dentro del guión teatral los recursos. Al momento de realizar tu guión teatral es necesario considerar la música, si habrá danza, los números circenses, las proyecciones, los juegos de luces, coreografías grupales, entre otros aspectos. Un guión teatral cuenta una historia a través de una introducción, nudo o desenlace. ¿Qué es la estructura que debe de tener un guión teatral? En cada una de las partes, el autor o dramaturgo presenta los aspectos relevantes y llamativos de la puesta en escena y estos detalles que suelen atraer al público. La primera parte es la introducción o planteamiento. En este apartado se presentan los personajes, el escenario y es también donde se presentará la trama. A continuación sigue el nudo, donde se presentará la mayor acción. Pasa la mayor parte de las situaciones de la obra o se presenta el problema. Y por último está en el desenlace, donde se resuelven todos los problemas que surgieron en la obra. Para realizar el guión teatral es muy importante considerar la trama o el argumento. Puedes contemplar que tu historia sea escrita en el género dramático, cómico, de terror, de aventura o una adaptación de una obra ya existente. Conociendo la historia de tu obra, puedes seleccionar tus personajes. Recuerda que esos pueden ser personajes principales o personajes secundarios. Y esos personajes son aquellos que darán vida a la historia. Estos son los personajes principales, son los protagonistas y junto con los antagonistas serán quienes más aparecen en la obra, porque la historia será sobre ellos. En cambio, los personajes que intervienen solo algunas veces son personajes secundarios. Recuerda que los personajes deben de estar escritos debajo del título de la obra. Ahora es momento de poder crear nuestro guión teatral y después presentarlo a nuestro grupo. Nos vemos en un siguiente capítulo en este canal Educación en Escena.